agarro otro sentido de acá, un sentido de acá, un sentido de acá, lo articulo para construir realidad, para construir mi realidad. Ahora habíamos dicho que dentro de los sentidos y significados, por eso acá en el esquema aparecen S en mayúscula y otra S en minúscula, porque existen algo así como sentidos y significados más intensos y más frecuentes dentro de una red social, que de alguna forma puede caracterizar a esa red social. Entonces, esos sentidos y esos significados más intensos y más frecuentes, por ende, tienen mayor probabilidad de mediar la construcción de realidad de los sujetos que pertenecen a esta red social. Por ejemplo, pensemos que la red social a la cual pertenece el sujeto es, digamos, Profe, se está escuchando súper mal. ahora sí, volvió, ya. Sí. Bien, ¿dónde quedamos? O sea, ¿dónde quedaron? Está hablando de los sentidos y significados dentro de la red social. Y ahí Ya, se empezó a pegar. perfecto. Entonces, ahí sí, ahí sí. Hola, hola, hola. Ya. Decíamos que los significados y sentidos de una red social pueden tener distintos grados de intensidad y frecuencia. Aquellos sentidos que tienen mayor intensidad y frecuencia, que están representados acá en el esquema en las S mayúsculas, tienen mayor posibilidad de mediar, digamos, los procesos de selección que hace el sujeto para construir su realidad. ¿Sí? Entonces, yo quería dar el ejemplo de, pensemos la red social, ya, el sujeto pertenece, entre otras redes, a una red social como la academia. La academia donde tradicionalmente los sentidos y significados centrales o los sentidos y significados que tienen mayor intensidad y frecuencia puede ser la razón, la lógica, la ciencia, etcétera. Y por ende va a permear su construcción de realidad desde esa perspectiva. Vamos a tener un sujeto tendiente a construir una realidad lógica, es un poco caricaturesco el ejemplo, pero me parece que sirve de referencia. Porque no sé si podría sobrevivir alguna persona que solamente interprete la realidad mediante ciencia, pero o quizá. Entonces va esa persona, dado a los sentidos y significados centrales que tienen mayor frecuencia e intensidad en su red social, esa persona va a tender a construir realidad
mediante esos sentidos y significados centrales como la razón, la ciencia, la lógica, etc. Porque de alguna forma le disminuye la complejidad del mundo, disminuye la complejidad de la multiplicidad de estímulos a las cuales se ve expuesto. ¿Sí? Bien. Aquellos significados que tienen mayor intensidad de frecuencia dentro de una red social, aquellos significados y sentidos que podemos llamar centrales, se configuran como tal, aquellos sentidos centrales se configuran como tal a partir de un mismo proceso de diferenciación de complejidad. Natalia, veo un dato. ¿Quiere protagonismo o no quiere? Lo voy a sacar. Ya. Aquellos sentidos que podemos llamar centrales de una red social se van a configurar como tal a partir del mismo proceso de diferenciación de complejidad con el mundo. Pero esta vez a nivel más prolongado y extensivo. ¿Sí? De alguna forma, estos sentidos o significados que estamos llamando centrales se deben a la historia de esa red social. Esos sentidos o significados centrales se configuran como centrales porque le ha servido para disminuir la complejidad del mundo a esa red social. Porque la lógica, por ejemplo, caracteriza a las sociedades modernas? Estoy pensando así como a nivel ultra macro, como la sociedad moderna como una red social. ¿Por qué la lógica? ¿Por qué la causa y el efecto? ¿Por qué el énfasis en las matemáticas? El pensamiento, digamos, racional? Se configuran como sentidos y significados centrales de esta red social moderna, porque históricamente le ha servido para descomplejizar la realidad del mundo, o sea, la realidad del mundo. Y ahora pasa algo sumamente interesante. Porque pareciera ser que los criterios de complejidad comienzan a cambiar históricamente también. Entonces ya no se, al menos en ciencias sociales, ya la hegemonía se podría decir que tenía las perspectivas objetivistas, la perspectiva científica, están, digamos, perdiendo cierta frecuencia e intensidad versus otras perspectivas que justamente se reconocen como perspectivas complejas. ¿Sí? Y tratemos de pasar al modelo de intervención, o sea, no, perdón, a la tradición de intervención red de redes 2, que estamos llamando, ¿sí? Acá se configura, a partir, digamos, de esta comprensión de los sistemas autorreferenciales, se configura una tradición de intervención en red 2, distinta a la tradición de intervención en red 1. ¿Sí? Acá el